¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a las teorías de conspiración, al fenómeno ovni, a los fenómenos paranormales, a los asesinos y criminales más excéntricos o escandalosos. Todo visto desde un punto de vista un poco excéntrico, porque en este podcast queremos creer, pero no nos vamos a tragar cualquier cosa que nos pongan enfrente. Antes de empezar, déjenme presento, yo soy Adrián sin color, aunque lo que más tengo es color. Y a mi derecha o izquierda se encuentra el CPU de este podcast, el ojo vidrioso, que todo lo ve, el monstruólogo al que no le gustan los jumiles. Luis Avilés, ¿cómo estás? Bien. Esta semana no tengo el ojo lloroso porque ganaron las Chivas. Ay, maldita sea. Pero bueno, ¿qué te parece si continuamos con la segunda parte de esta serie, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los mal llamados narcos satánicos. Algo me quedó muy en claro la semana pasada. Y también está un poco relacionado con el capítulo de este lunes, ¿no? De Historias Espeluznantes, pero los medios de comunicación van a agarrar lo que más escandalice para darle nombre a cualquier cosa. La mataviejitas, ¿no? Efectivamente. El estrangulador de Tacuba, que pues realmente no estrangulaba, y los narcos satánicos, ¿no, güey? Así que es. no eran narcotraficantes, sí, pero no eran satánicos, nada que ver con satánicos. Por ahí tengo alguna duda, pero tengo unas dudas con respecto del capítulo anterior, de la primera parte, y la música. Hay mucha música que he escuchado, que todos hemos escuchado, y quiero ver si me lo puedes aterrizar o algo así, pero ya dentro del capítulo, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos? Vale, échate el intro. Vámonos ya. Hoy terminamos esta serie de capítulos de los mal llamados narcos satánicos, ¿no? En el capítulo anterior nos quedó en claro que vamos ahorita. Bueno, espérame. El capítulo anterior nos quedó en claro que el satanismo no era lo suyo. No tiene nada que ver con el satanismo. Ajá, ¿quieres darnos un resumen, por favor, del Vamos capítulo anterior? a retomar un poquito en lo que nos quedamos, ¿no? Uh-huh. Para seguir llevando el hilo de la conversación y por si te van surgiendo dudas en el camino. Al respecto, sí, claro. ¿No? Entonces, échate un pequeño resumen. Vamos con un pequeño resumen. El principio del final es el 14 de marzo de 1989, cuando Mark Kilroy, estudiante de la Universidad de Texas, es secuestrado en Matamoros, Tamaulipas, mientras disfrutaba de sus vacaciones de Spring Break ahí en esa zona. Uh-huh. Los captores lo llevaron, lo torturaron y después terminaron con su vida ahí en el rancho Santa Elena. Uh-huh. No recordemos eso. Después de haber sido desvivido con un machete, le sacaron el cerebro y lo metieron en una olla. Le sacaron la columna vertebral con la que supuestamente iban a hacer. Constanzo quería hacer un collar. Uh-huh. Le amputaron las piernas a la altura de las rodillas y lo dejaron ahí enterrado junto con otras 14 personas que habían estado antes que él ahí, en ese rancho. Okay. Ante esto, la policía de México y principalmente la de Tamaulipas insistía en que Mal Kilroy no se encontraba en Tamaulipas, que ni siquiera se encontraba en el país. Ajá. Que él había regresado a Estados Unidos. Sí. Entonces, a partir de todo esto es donde empieza ya a caer los narcos satánicos y es donde nos quedamos. Ahora, espérame. Pero vamos a regresarnos un poco más, ajá, ¿no? Ahí nos quedamos, pero fue como que el gran error de los narcos satánicos. ¿Por qué? Porque esta víctima era pariente de un policía, ¿no? Efectivamente, era pariente de un agente aduanal de Los Ángeles. Ajá. Y entonces él, a partir de sus conexiones, empezó a mandar gente se empezó a involucrar en esto. Principalmente con George Gavito, uh-huh, ¿no? Que actualmente es director de la policía allá en Texas. Gabacho. Ajá, entonces él empezó a llevar toda la investigación y empezaron a encontrar toda la red que estaba entre Austin y Tamaulipas. Entonces, obviamente, como la jurisdicción de George Gavito no podía entrar a México, él logró contactar con otro agente, que es el que ya habían tenido tratos y ya habían
tenido incluso entrenamiento juntos. Uno de los pocos policías que no eran corruptos de esa época. Rarísimo. Ajá, y entonces ya entre el trabajo entre los dos fue cuando empezaron a llevar la investigación hasta encontrar a Constanzo. Ok, entonces fue este último, este asesinato que mencionas de los narcosatánicos, el que da, el que hace que se inicie una investigación seria desde los Estados Unidos. Desde ¿no? los Estados Unidos, porque tuvieron la mala suerte, o tal vez la buena suerte para los demás, que esta víctima era pariente de un agente aduanal, ¿no? Gabacho, ok. Entonces también hablamos un poco de la infancia de Constanzo. Sí, claro. ¿No? Como él nace en Miami, Florida, después migra a la Ciudad de México, Puerto Rico, después vuelve a regresar a Miami y después termina regresando viene acá a México. A la Ciudad de México y después se va a Tamaulipas, ¿no? Y después se va a Tamaulipas y de aquí de la Ciudad de México, él hace todo su grupo, los hijos de Satán, hace todo ese grupo aquí en la Ciudad de México. Ya cuando se va a Tamaulipas es porque empieza a ayudar a distintas familias del crimen organizado con todo el tráfico hasta que termina pues prácticamente borrando a una de esas familias y quedándose él con todo el control. Exacto, con una maniobra por demás inteligentísima. Pues no sé si llamarla inteligente, ¿no? Pero por ejemplo ahí en los comentarios en el grupo del podcast perdido, ¿quién perdió el podcast? Nos estuvieron comentando que fue una maniobra como la boda roja de Game of Thrones. Ajá, es que así fue, güey, fue ingeniosa. A todos y sobres. Y sopas, ¿no? Pero eso parte del primer capítulo. Ahí los eliminaron. Hablamos también de que, por ejemplo, Constanzo fue bautizado católico, pero tenía una fuerte influencia del Palo Mayombe, del que era su madre. Y el segundo marido de su madre. Así es, ahí sí hablamos un poco de las características principales del Palo Mayombe, ¿no? La existencia de una deidad creadora llamada Nsabi o Zambia que interviene en asuntos humanos y que en esta religión es una parte fundamental el ñanga. O prenda, que también es llamado, y es el caldero. O enganga. Donde meten los huesos humanos, los 28 palos y toda esa cuestión. Aquí había quedado una duda que tenía que ver con lo de la música, ¿no? Hablando ahorita, tomando este pequeño paréntesis del Palo Mayombe, ¿no? Ajá. Me ibas a comentar, ¿no? Sí. Música. Ahorita ya que mencionas, como dices, lo del Palo Mayombe y la santería, me he dado cuenta, obviamente ya el Palo Mayombe y la santería tendrán su propio capítulo, ¿no? Sí. Pero en el capítulo anterior yo comenté que yo tenía un amigo que era santero y que yo le hacía mucha burla al respecto de eso, ¿no? Obviamente le hacía burla porque él me lo permitía, éramos muy buenos compas, ¿no? Entonces así como luego nos burlamos de cualquier cosa, pues yo me burlaba de ese güey del Palo Mayombe, ¿no? Algo que me llamó poderosísimamente la atención es que durante toda la vida todos los que somos chilangos, todos los que somos de barrio, ¿no? Incluso en otros estados de la república, ¿no? Como que la banda de barrio y todo ese tipo de pedos, es hasta donde mi entendimiento y mi experiencia, hemos escuchado música referente a la santería y el Palo Mayombe, pero tal vez no nos habíamos puesto o no nos habíamos detenido, no habíamos reparado en realmente lo que estábamos escuchando. Y estoy hablando de Celia Cruz, de la Sonora Santanera y... No, Matancera, es Matancera, ¿no? Las santaneras son los de aquí de México, la Matancera me parece que es... La de Matanzas, Cuba. Ándale. Sí. Fíjate, Cuba, precisamente, sí. ¿No? Y hay canciones como... Es que no me sé los títulos, es que pero... sí, fíjate, ya sé a dónde vas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, nosotros hablamos de esto viene desde el capítulo de la brujería. Sí. De cómo las brujas, cuando empezaban a hacer todos sus rituales, lo ocultaban a la vista del catolicismo, utilizando rezos y todo ese tipo de cosas. Y cantos. Ajá. Entonces, por ejemplo, el Palo Mayombe viene de Nigeria, me parece. Ajá, y son esclavistas los que los traen al continente americano. Sí, primero los llevan ¿cómo se llama? Al Caribe. Obviamente Cuba y todo ese tipo de pedos. Y más o menos vas a ir hilando todo esto. Ajá. Porque, por ejemplo, los traen en los años, por ejemplo, mediados de los 1500. Ajá. En los años 1600. Efectivamente. Sí. Entonces, esa canción más o menos te pone en contexto. De cómo llegó la santería y el Palo Mayombe a Latinoamérica. Celia Cruz te lo canta. Sí. ¿No? Entonces, con la canción de No le pegue a la negra. Ajá, ¿no? o por ejemplo...
No recuerdo el nombre de la canción, pero la de Kumbara, Kumbara, Kubrarimba. Ajá. Se supone que esos son rezos ocultos en canciones. Exactamente, ¿no? Ese tipo. O la de Gabo. Sí, sí. O incluso hay una canción que se llama Que Viva Chango, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, dentro de la santería ya hablamos que se tiene la creencia de que es una religión politeísta. Ajá. Pero la realidad es que no, es que es monoteísta, tiene un solo dios del cual se desprenden diferentes semidioses, se podría decir básicamente. O deidades menores, ¿no? O deidades menores. Estos son conocidos como la religión, básicamente la Yoruba. Ajá. O son los Yoruba los que practican esta religión. Los semidioses o las entidades menores son conocidos como orishas. Ajá. Hasta hay un grupo que se llama los orishas, ¿no? Ajá. Y los orishas hay de luz y de oscuridad, pero no significa que sean buenos y malos, porque en ellos existe la dualidad. Ok. Entonces los orishas hay buenos y malos. Bueno, no, más bien hay de luz y de oscuridad. Y Shango es un orisha de oscuridad. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces la canción que dice Que Viva Shango. Entonces básicamente es una... Sí, pues bueno, no básicamente, es una deidad es que no sé si al llamarlo deidad menor es como ofensivo. Ajá, bueno, obviamente no, es una manera de expresarlo y de, ¿cómo se llama? De referirnos a ellos, ¿no? En una escala de poder, ¿no? Sí. Así como en la religión católica está Dios, ¿no? Y los santos, que tienen poder sobre la gente, pero no son Dios. De la misma manera, la santería del Panoya Mayombe tiene a Yoruba. Ajá, bueno, la Yoruba es la religión. Los Yoruba son los seguidores. El dios mayor se llama Nsambi o Zambia. Bueno, ¿no? está ese y están los demás. Es como Zeus. Es una manera de ponerle un organigrama a este pedo, ¿no? Tal vez ya cuando adentremos en ese capítulo, ya incluso hasta invitemos a alguien que sea perteneciente a ese pedo para que nos explique un poco bien cómo Pero es una manera de expresarlo nada más. No estamos ni minimizando a ningún santo y nada, solo lo estamos poniendo en algún tipo de orden que se pueda entender. Entonces Shango es una deidad, digamos que... Ajá, entonces durante toda la vida... Y él es un orisha y es una deidad de oscuridad. De la noche, de la oscuridad. Ajá, como te digo, no significa que sea malo. Solo que tiene sus dos dualidades, pero la principal es esta, es como de oscuridad, como de fuego. Ajá. ¿No? Ya después nos adentraremos un poquito más en eso. Entonces, pero es una forma de darle la explicación a esto. Y dentro de esto, los santeros y los yorubas son los que se convierten en santeros. Ajá. Pero ¿por qué son los santeros? Porque ellos empiezan a darse cuenta que, pues obviamente para que la Inquisición no les haga nada, tienen que cambiar sus deidades o adaptar sus deidades a las que ya existen. Entonces, por ejemplo, todos los yorubas que llegan a existir los empiezan a combinar con Santa Catalina, con San Benito, con San Gregorio, con los santos que trajo la Iglesia Católica. Entonces, por eso, cuando los inquisidores los veían, dicen, pues es que son santeros porque adoran a los santos. Ajá. Entonces, no estoy seguro, si me equivoco, por favor, corríjanos, pero me parece que San Benito es la entidad que sustituye a Shango. ¿A Shango? Ajá. ¿El de la canción? Sí. A ver si puedo poner un cachito de la canción. Pues a ver si no lo desmonetizan. Pero, por ejemplo, me parece, como te digo, no estoy seguro, si nos equivocamos, por favor, ahí corríjanos. Pero se supone que San Benito, o en su defecto quien sea, es la deidad que es el santo que sustituye a Shango. Porque resulta que tiene las mismas características, básicamente las mismas habilidades y todo eso. Shango básicamente es como el San Judas. De las causas perdidas. De las causas perdidas. De las causas difíciles. Entonces la gente de la santería es a las deidades a las que le rezan los santos por los que los sustituyen. Bueno, no los sustituyen, sino los que santos utilizan para ocultarlo. Ajá, ándale, son los santos que utilizan para ocultar sus verdaderos santos. Eso está bien cabrón, güey. Entonces, durante toda nuestra vida hemos estado escuchando canciones que hacen referencia hacia la santería y el palo mayombe. Sí, hay muchísimas. Y sin darnos cuenta en muchas ocasiones, ¿no? Yo he sido ñero toda mi vida y siempre he escuchado a Celia Cruz y siempre he escuchado La Matancera. O sea, sí, son canciones que están ahí, güey, porque son canciones que son sinónimo del barrio, güey, de la banda, ¿no?
Entonces, en las y la fiestas, gran mayoría, al menos en ese momento, siempre nos quedamos con la duda de qué está diciendo o qué significa ajá, eso. sí, pues Cuba, aquí, para, como aquí, ¿qué dice? Ajá. No sé, güey, pero está chingona la Sí, sí, canción, sí, ¿no? y así todo ese tipo de canciones que existen. Ok, bueno, de este tipo, de estas personas, ¿no? Bueno, La Matancera es de Cuba y en Cuba es una meca de este tipo de pedos. Celia Cruz es cubana y también con descendencia africana y todo ese pedo, entonces trae todo. Está chingón, güey. Durante toda nuestra vida hemos escuchado ese pedo. Y pues a menos que aquellos que sean los entendidos y los realmente muy fans de la música sabrán las historias, todo ese pedo. Pero pues habemos mucha banda que somos de barrio y que hemos escuchado esa música durante toda nuestra vida. Pero realmente nunca lo habíamos aterrizado al hecho de que estamos escuchando realmente, pues, oraciones a dioses yorubas, ¿no? Bueno, a este tipo de religiones. Sí, sí, sí. Ay, ¿y por qué estamos hablando de esto? Entonces, porque los sí, narcosatánicos los eran de eso, ¿no? narcosatánicos hablaban de esto. Lo vimos, fíjate, aquí tengo que fue arrestado. También de Constanzo decía, su mamá creía que Constanzo tenía habilidades psíquicas porque supuestamente había predicho el asesinato de Ronald Reagan en 1981. Y fueron estas mismas supuestas habilidades que Constanzo utilizó para en su momento ligarse a Sara Aldrete. La única intención que tenía con Sara Aldrete era, como ella era pariente del exgobernador de Tamaulipas, era lo que él buscaba, entrar por ahí. Entonces vimos que él no era no era bisexual, era gay. Como lo manejaban en muchos medios, Sí, ¿no? sí, Incluso sí. como lo hicimos el símil con la película de Perdita Durango, en donde te ponen a un Constanzo bisexual. Así es, no, Pero no. bueno, Pues aquí Sara Aldrete, pues el parentesco que tenía con el gobernador, me parece que era su tío, era Américo Villarreal Guerra, el exgobernador de Tamaulipas. ¿No? También hablamos un poco de cómo Constanzo llegó a encontraron en su agenda personal los nombres de Juan Gabriel, Yuri, Lucía Méndez, la propia Irma Serrano, de la que hablamos el lunes. Y obviamente pues todos ellos negaron conocerlo. Irma Serrano no sé si lo negó. Híjoles, me faltó ese dato, güey. Ya después lo ponemos en el grupo. Únase al grupo ¿Quién perdió el podcast? Algo de lo que hablamos también y que me pareció muy importante y que incluso en el grupo de Facebook se llegó a comentar mucho es lo de los animales. Cómo Constanzo tenía completa su menú del tipo de animales y que hablamos de dónde podían sacarlos, porque incluso entre los animales que él ofrecía para los sacrificios estaban cachorros de león. Y hablamos de cómo aquí en la Ciudad de México el caso del gorila Bantú, que fue lo que hicieron con... Incluso el capítulo del lunes, la historia espeluznante del lunes, también hablamos de un ritual similar con sangre de cierto animal, pero vayan a verlo, si no lo vieron, vayan a ver el especial de Irma Serrano. Entonces vamos ahora sí a donde nos quedamos. Ajá. No, todo esto que vamos a hablar ahorita es de la carpeta de investigación de George Gavito. Okay. No, el que llevó toda la investigación de los narcosatánicos, el que fue al allanamiento y todo eso. Recordemos que a dame un segundo. Ay, se me movió. Aquí está, perdón. No, aquí recordemos que el 9 de abril de 1989, David Serna Valdés, integrante de la secta, fue detenido en un retén de policía judicial ubicado en el kilómetro 22 de la carretera Reynosa-Matamoros. Ese fue exactamente el final del capítulo Así pasado. Ajá. Apenas a 4 metros de distancia del rancho Santa Elena. Al realizar una revisión al vehículo que tripulaba, las autoridades encontraron una pistola calibre 38, rastros de marihuana, así que decidieron detenerlo. Es aquí donde entra George Gavito y aseguró que tras ser arrestado, el joven aceptó formar parte de una banda de narcotraficantes y llevó a las autoridades al rancho Santa Elena, donde efectivamente había 110 kilos de marihuana ahí oculta. Ajá. ¿No? En el lugar fueron detenidos Helio Hernández, propietario del rancho, su hijo Serafín Hernández, Sergio Martínez, Malio Ponce y Domingo Reyes, el velador del lugar. Ajá. Hasta ahí nos quedamos. Ahí se quedó el capítulo pasado. Ahí nos quedamos. Entonces ahora vamos con toda la investigación de George Gavito, ¿no? Esto es la carpeta de investigación de George Gavito. Ok, aquí vamos. Tras el allanamiento, el grupo fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General en Reynosa, Matamoros, en Matamoros, Reynosa, donde se procedió a interrogarlos. Mientras tanto, el velador fue puesto bajo custodia por un agente federal en las oficinas administrativas de la dependencia.
porque él solamente era el velador. Lo separaron del grupo, ¿no? Ajá, a Diego Domingo Reyes. No, a él lo separaron porque pues él no tenía nada que ver, ¿no? Según Gavito, unas horas después de su detención, el velador observó una fotografía de Mark Kilroy que estaba en la oficina donde se encontraba y le dijo a su custodio que él sabía dónde estaba. No seas cabrón. Dónde estaba él. Ajá. ¿No? Sin poder creer lo que escuchaba, el agente llamó al comandante Benítez Ayala, el que era de aquí de México. Sí. ¿No? Quien tras interrogar al velador, a Hernández y a Serna, confirmó lo que el velador decía. Sí estaba el cuerpo. Sí estaba el cuerpo ahí. De inmediato llamó por su teléfono a George Gavito para informarle que Kilroy había sido asesinado y se encontraba en el rancho Santa Elena. Hijo, ya lo encontraron. Ajá. Esto a mí me lo dijo Benítez, quien me explicó que no tuvo más que preguntarle para que dijeran todo. Y es que, reitero, se sentían intocables por Dios. Sí. Eso dice George. George Gavito. Sí, por toda la mierda que les metió Constanzo en la cabeza. Sí, ¿no? Entonces ellos decían, ay, sí, ahí está. O sea, muy, muy condescendientes. Los arrogantes, güey. Ajá. Entonces, tras recibir la noticia, Gavito y Benítez acordaron irrumpir en el rancho Santa Elena el 11 de abril, donde llegaron alrededor de las 6 de la mañana, acompañados por Serafín Hernández. El hijo del dueño del rancho. Hernández, así es. Entonces se habla de que es Serafín al que agarraron en el retén, o que se pasó el retén y los llevó al rancho. Pero pues resulta que no, y este es el informe de George Gavito. Ajá. Entonces, luego de la inspección realizada por la policía en la propiedad, se encontraron 14 cadáveres. Y todo esto quedó grabado en un video de por lo menos 4 horas de duración. No mames. ¿Existe video de...? Existe el video y vamos a ver si YouTube nos permite ponerlo. Si no, váyanse al grupo Quien Perdió el Podcast. Ahí lo vamos a poner. No las 4 horas, son aproximadamente 30 minutos. Bueno, tampoco vamos a poner los 30 minutos, pero voy a tratar de hacer un poco de magia de edición. Y si las cosas están funcionando como yo lo planeo, mientras hablo, se está reproduciendo el video desde hace rato. Vas. En la cinta se observa el arribo de las autoridades federales y el momento en el que se encuentran dentro de la casa de madera al ñanga. O el enganga. Ajá, recordemos que entran en el rancho y en el fondo había un cobertizo, ¿no? Una pequeña bodeguita, que era donde estaba el ñanga o el enganga, ¿no? Que días después, luego de un ritual de protección y limpia, fue quemado. Pero para esto, el que conocía más o menos de todas estas cosas era Benítez, era el agente Benítez, que cuando lo vio, de inmediatamente lo identificó y le dijo a los demás policías que estaban en la zona, no se acerquen, ni siquiera lo toquen. Entonces él es el que se encargó de pedir ayuda de un chamán aquí en México, y ese mismo chamán, al darse cuenta de lo poderoso que era este enganga, porque tenía muchísimos restos humanos. Ahora, aquí hay que hacer un pequeño resumen y una aclaración. Una enganga es una preparación que utilizan los fieles al palo mayombe para pedir protección o cosas, ¿no? ¿En qué consiste una enganga? Es una olla, me parece, de metal. Sí, de hierro. Es una olla de hierro, de diferentes tamaños. En esa olla de hierro tiene una preparación. Se tiene que meter 28 palos santos. 28 palos santos. Como lo dicta la religión, el palo mayombe, tienes que pedirle permiso a un cadáver que tenga por lo menos 5 años de haber fallecido, muerto. Y debe de haber fallecido básicamente de causas naturales. Ajá. Porque si era una persona que en vida tuvo una vida de drogas, de violencia, todo eso se lo va a llevar tu enganga, ¿no? Ajá, todo eso te lo va a traer a ti. Entonces, en esta olla se meten los palos santos, se mete solamente una parte del cadáver elegido, supuestamente que el mismo cadáver te lo brinda. Ajá. De alguna manera, y entre otras preparaciones. ¿Ese es el enganga o ese es el enganga, se hace sacrificando un animal macho? Ah, exactamente. Ajá, y se supone que ya dependiendo lo que le vayas poniendo al enganga o al ñanga, son las habilidades que va a ir teniendo, ¿no? Constanzo lo que hace es que tergiversa todo este rito, lo corrompe por completo, y lejos de seguir ciertas reglas para hacer un ñanga o una enganga,
lo que hace es hacer su versión propia y lo que hace es empezar a meter restos de personas recién asesinadas. Ajá, y por ejemplo, aquí ya es donde empieza este cabrón a cambiar todo el rito, porque se supone que debe de tener las condiciones para que hagas todo el sacrificio. Pero Constanzo empieza a decir, y aquí hay una contradicción, fíjate. Él dice que los cuerpos que se deben de utilizar para el ñanga o la enganga deben de ser cuerpos que murieron de forma violenta. Sí. Y mientras más violenta y más hayan sufrido las personas, más poderoso va a ser el enganga. Una de las historias que se cuentan al respecto de esto es que en una ocasión Constanzo mandó a Elio Hernández a buscar a un niño para que el enganga fuera joven. Ajá. Entonces Elio le lleva a un pequeño, pero el pequeño lloró y pataleó y hizo mucho... Lloró, güey, pues es que Ajá, sí, ¿no? Sí. Entonces Constanzo dijo, no sirve, porque si lo he hecho, el enganga va a ser temeroso y va a sufrir. Dices, güey, pues no acabas de decir que, o no dices tú que debe de ser una muerte violenta para que el enganga tenga más poder. Ajá. Y aquí ya hay una contradicción. Entonces lo que hicieron fue terminar con el niño y echarlo al jardín. Ajá. Después Elio ya no quiso salir y mandó a otra persona a buscar otro pequeño. Ajá. Encontraron a un chico que como de 14, 15 años que iba en su bicicletita. Le pusieron un costal en la bolsa y en la cabeza y se lo llevaron. Cuando lo llevan ahí enfrente de Elio y de Constanzo con el machete de un solo corte, le voló la cabeza al niño. Ajá. La cabeza cae al suelo y se le cae la bolsa. Y es cuando Elio Hernández se da cuenta que era su sobrino. Hijo, no seas ¿neta? Ajá. Híjole. Y ya fue al que utilizaron para el enganga. Para el enganga. Era el sobrino de uno de los... no está cabrón ese pedo, ¿no, güey? Entonces ya lo que... Y todo por no querer ir. Así es. Ya no tuvo los pantalones para él hacer el trabajo y mandó a alguien más. Y tampoco tuvo los pantalones para quitarle la bolsa. Entonces el chico no gritó porque no supo en qué momento llegó el madrazo. Ok. Bueno, pero esos son los engangas, ¿no? Esa es la preparación. Y es parte de las contradicciones que Constanzo empieza a meter. Dentro del rito del enganga, porque, vamos, el enganga era eso, y ya vimos con el ejemplo final cómo él tergiversa todo el rito para hacer su propia versión, pues, corrupta de lo que es un rito del Palomayume, ¿no? Ok, vas. Entonces, está cabrón lo del sobrino, güey. Está muy cabrón. Y hay otro, porque se supone que ya también ella empieza a ver rivales ahí en Tamaulipas. Ajá. Entonces ellos agarran a un rival y este rival ya sabía de lo que hacía Constanzo. Ajá, era muy famoso porque él se dedicaba a hacerles trabajos tanto a políticos como a otros narcotraficantes. Así es. Entonces cuando agarran a este narcotraficante, él dijo, no, güey, yo no voy a gritar, yo no voy a suplicar por mi vida, haz lo que quieras. Ajá. Y entonces Constanzo lo madrió y lo torturó por horas. Y a pesar de todo, no le sacó los gritos del sufrimiento que él quería. Que necesitaba para su enganga. Ajá, y al final, pues igual le terminó mochando la cabeza y echando ahí. ¿Lo desechó? Ok, o sea, se la pelaron, por así decirlo. Así es. Entonces ahí es parte de las contradicciones que existen, ¿no? Pero bueno, entonces Benítez ya manda a llamar a los chamanes. Los chamanes, al darse cuenta de lo poderoso que era esta cuestión, mandan a traer a otros chamanes más poderosos de Miami. Pues se supone que allá existe mucha comunidad cubana. Y bueno, esto ya es especulación mía, ¿no? No, es que sí existe mucha comunidad. No, pero o sea, me imagino que por eso mandaron a traer específicamente de Miami. Un cubano, todo eso. Entonces ya todos ellos hicieron la limpieza, limpiaron a toda la gente, o sea, las limpias de santería. Y fue uno de estos... La policía, imagínate. De estos chamanes que le dijo a Benítez, ¿sabes qué? Este enganga es muy poderoso. Entonces significa que el que hizo el enganga lo está viendo o lo está custodiando o lo tiene presente. Ok. ¿Sabes cómo puedes derrotarlo? Quémalo en la televisión. ¿En serio? Para que él lo vea. Ya empezó a haber un juego de... alguien es dueño de esta cosa tan poderosa. Alguien es el dueño de este enganga tan poderoso. Ajá. Y si quieres capturar quién está detrás de este pedo, tienes que hacer esto. ¿Por qué es tan importante este enganga? Porque, bueno, encontraron 14 cuerpos alrededor. Imagínate así qué tan importante es. Es tan importante que no es algo que vas a dejar ahí. Ajá. No es algo que haces y dejas ahí.
¿no? Es algo al que tienes que estar presente y constantemente, pues, monitoreándolo y viéndolo, ¿no? Sí, porque cuando llega, Ok, llega el operativo allá a Rancho Santa Elena, Ajá. estaba Constanzo, estaban sus dos amantes y Sara Aldrete. Ajá, Cuando llega todo el operativo, ellos logran escapar. sí. Sí, pues nunca dieron con Constanzo. Y se sabe que escaparon y llegaron aquí a la Ciudad de México, ahí por la colonia Roma. No, no es la Roma. Bueno, ahorita te digo dónde es, ¿no? Pero ellos escaparon. Entonces estos chamanes le dicen, destrúyelo. Pero bueno, nosotros lo vamos a destruir, pero te recomiendo que traigas cámaras de televisión y que esto se transmita por cadena nacional. Porque eso es algo que no abandonas. Porque él lo va a ver. Sí, claro. Y al verlo, cuando tú le fallas al ñanga, Ajá. al enganga, cuando tú le fallas, el ñanga se enoja y castiga al que lo creó. En este caso, Constanzo. En este caso, Constanzo. Es una buena técnica, güey. Entonces, pues fue lo que procedieron a hacer. Benítez ya le dio la autorización para que los chamanes destruyeran, trajeron la televisión y Mevisión y no sé qué tanto, ¿no? Él es de los 80s, ¿no? Supongo que era Imevisión, supongo. Imevisión, pero sí lo destruyeron en televisión. Pues estas imágenes. Bueno, son de ese pedo, ¿no? Sí, claro. Eso, ¿no? Voy a ver si lo puedo reproducir lo más que pueda. Recordemos que existe un video de 4 horas en el que está el allanamiento, cuando proceden, cuando desentierran los cuerpos y todo. Y está otro, que es el que pasaron en la televisión. Ajá. Que es cuando ya en la televisión los empiezan a llamar los narcos satánicos. Ajá, ahí es. Justo ahí es. El nombre de los narcos satánicos llega específicamente en este punto, en donde empiezan a quemar el enganga para que Constanzo vea que ya lo quemaron y de alguna manera lo perturbe porque no le puedes quedar mal a esta preparación, ¿no? Así es. Ahora, a mí lo que me llamaba la atención en un principio es que cómo es posible que policías se metan al juego de este rito. Yo no soy ateo, ¿no? Simplemente me da igual la religión, no me importa ninguna religión, ¿no? Hasta cierto punto muchas se me hacen muy superficiales, pero ¿cómo es posible que la autoridad entre al juego de este pedo a tal grado de traer chamanes y todo ese pedo, ¿no? Y espérame. Entonces yo lo pensaba y decía, es que, ¿por qué, no? Si es la policía, güey, deberían de actuar alejados de estas cosas. Y luego más con ejemplos como Salinas de Gortari y La Paca, ¿no? Cuando hicieron este montaje de que una supuesta bruja descubrió el cráneo de un güey así. Pues es precisamente en esos años, ¿no? Sí, es de lo mismo. Ajá. Entonces dije, tenemos estas pifias y todo este tipo de pedos. ¿Por qué la policía se prestaría a esto, no? Pero ya teniendo más en cuenta todo el capítulo, todo lo que tiene que ver con los narcosatánicos, me doy cuenta que a cualquiera le daría miedo, güey. Entras a un rancho donde la gente fue torturada de maneras horribles, con 14 cuerpos alrededor, con una preparación de no sabes qué. Ahorita que llegamos al final de Constanzo, es obvio que iban a dar cuenta de qué era lo que estaba pasando por la cabeza de los policías. ¿Ah, sí? Ajá. Ok. Entonces, fíjate. Y a fin de cuentas, los policías, los cerdos son personas, güey, ¿no? Y van a caer se van a sugestionar a sí mismos, güey, de que algo puede estar. Y es tan escandaloso y tan cabrón, y tiene que ver con tantas religiones, con tanta mística y todo, que por mucho tú lo ves por fuera, ¿no? Es que es la autoridad, güey. ¿Por qué recurren a brujos y todo ese pedo? Pero si ya lo ves desde que estás ahí parado, desde que estás rodeado de cuerpos torturados y una preparación con restos, dices, güey, yo voy a llamarle a un experto siquiera para no cagarla, ¿no? Algo así, güey. En uno de los lives escuchamos el caso Josué. Sí, claro. Y él lo dice textualmente, ¿no? Yo le pedí a Dios, pero él no me contestaba. Ya cuando le pedí a las entidades oscuras, me contestaron inmediatamente. Sí, dentro de... Ok. Yo me estaba yendo más a un pedo más... que por ahí más escéptico. El temor. Ajá, sí, claro. O sea, yo me estaba yendo por ahí a un pedo más escéptico, güey, porque ¿cómo es posible que la autoridad recurra a brujos, a chamanes, incluso de otros países, ¿no? Es así como que me suena muy absurdo, pero incluso... cuando ves todo lo que está enfrente de ti, güey, que ves cadáveres, que ves preparaciones y que ves todo, güey, yo creo que empiezas a dudar y con tal de capturar al que haya hecho eso, pues sí entras a la convención y recurres a los que se dicen expertos al tema, ¿no? Lo entiendo completamente. Y es que fíjate, por ejemplo, una de las cosas, y estamos hablando más o menos de las mismas épocas, ¿no? Ajá, claro. Los 80s, finales de los 80s, es cuando empieza a acrecentarse el culto a la Santa Muerte. Sí. Y aquí entra un poquito en contexto esto,
porque por ejemplo la gente se empieza a dar cuenta que determinados favores que le están pidiendo se los está cumpliendo. Y es cuando empiezan a hacer diferentes, en el mercado Sonora o en diferentes lugares donde vendan cosas de la Santa Muerte, se van a topar con que existen de diferentes colores. Y se supone que cada uno es lo que tú deseas pedir. Y cuando no tienes algo así en específico, es cuando se utiliza uno que tiene todo como la bandera LGBT. No tiene nada que ver. Pero simplemente tiene todos los colores porque tú no quieres algo en específico, sino que quieres, que me cumpla eso, que me cumpla eso, que me cumpla eso. Entonces lo que utilizan es lo mismo con lo de la santería, ¿no? Los orishas, dentro de la santería, los orishas utilizan un montón de collares porque se supone que son diferentes orishas y cada uno te va a cumplir cualquier cosa diferente que quieras. Entonces la gente se empieza a dar cuenta que todo este misticismo funciona más que el misticismo católico. Ajá. Y lo vimos con todo esto de Constanzo, ¿no? En el capítulo anterior también vimos que, por ejemplo, Constanzo le decían los grupos a la familia Calzada, les decía por dónde tenían que ir, y los Calzada creían ciegamente en los poderes de este cabrón. Ajá. La realidad era que él utilizaba a ¿cómo se llamaba? Florentino. A Florentino, que se desvivió con su esposa, ¿no? Al jefe de la Interpol. Ajá. Y a diferentes policías. Entonces otra vez volvemos a que era lo mismo. Constanzo mismo se está contradiciendo. Entonces aquí es donde cae mucho todo eso, ¿no? Lo de la creencia de las personas. Ajá. Entonces pues... Y ya cuando entras como policía y ves ese pedo, que dices, tengo que detener todo este desorden, lo tengo que detener, sí. Pero no sé cómo, porque estamos hablando de gente que está usando cadáveres como patas de pollo, güey. Ajá. Entonces, obviamente... Entonces ellos dicen, pues es que ellos están haciendo esto porque funciona. Y prueba de ello, pues son los ranchos, las camionetas, las joyas, todo eso. Aunque también funciona el narco, no tiene nada que ver con lo místico. Sí, pero entonces es ahí donde la misma policía se sugestiona y dice, híjole, pues es que tenemos que recurrir a lo mismo. Sí, claro, ¿no? Porque podría sonar muy cuestionable que una puta autoridad del gobierno recurra a este tipo de farsantes para muchos, pero cuando estás viendo la película, güey, cuando estás ahí parado entre los cuerpos, entre los desmembramientos y todo ese pedo, pues sí te llega el miedo, ¿no? De entrada, como... Y de repente dices, tengo que parar este pedo, pues me voy a ir a estos güeyes para que me den claridad de por dónde ir. En esos momentos la policía se manejaba de manera diferente que en la actualidad, ¿no? Ajá. Que existe el rotamiento y todo eso. Imagínate que un policía que fue los que encontró los cuerpos de los Calzada, ajá, que recordemos que le sacaron los ojos, cerebro, mutilaron todo. Llegas y encuentras esos cuerpos así en esas condiciones. Y después te toca ir al rancho Santa Elena a sacar todos esos cuerpos. Sí, claro, es que es lo que decía, tal vez ya nos extendimos en este pedo, ¿no? Ajá. Es obvio, güey, que le vas a sembrar terror a quien sea, güey. Y a mí se me hacía muy absurdo el hecho de usar, en este caso, en cualquier caso, usar como que religiosos o creyentes para resolver un crimen. Ajá. En este caso lo entiendes por completo por lo escandaloso que fue, por todas las barbaridades que hizo Constanzo. Pues yo creo que en este caso sí lo entiendes, güey. Y sobre todo, en este caso funcionó. Ir con las personas, con los religiosos y todo ese pedo, le funcionó por completo. Porque les dijeron cómo hacer para al final encontrar a Constanzo y síguete, porque es lo que viene. Ajá. Entonces, en el video de 4 horas, cuando están haciendo el allanamiento, antes de que quemaran los cuerpos, ajá, se ve a Serafín Hernández identificando cada uno de los lugares donde se encuentran enterrados los cuerpos de las víctimas. No seas cabrón. Él sabía dónde estaban. Gabito expresó... Pero eso ya lo convierte en cómplice, ¿no? Efectivamente, pues desde que lo agarraron era cómplice. Pero no más que lo separaron por la duda de que era el velador. No, el velador era otro. Ah, no, sí. Serafín es al que llevan a identificar. Sí. Me confundí por completo, sí. Serafín es al que llevan a identificar. Y acuérdate que estos güeyes se sentían... Intocables, ¿no? Gabito expresó en esta misma cinta que esta cinta es prueba irrefutable de la culpabilidad de los detenidos, ajá, pues en ella se observa a los integrantes de la banda no solo identificar los lugares donde se encuentran los restos de las víctimas, sino que ellos mismos las desentierran.
¿no? Citando a Josh Gavito. Ellos solo dijeron todo porque se sentían inmortales. Pensaban que su dios Constanzo iba a llegar volando para salvarlos. Fíjate, güey, fíjate a dónde llegó el Coco Wash, güey, que ya Constanzo era su dios, güey. Y si tienes en cuenta que corrompió todas las creencias, todo lo que él creía, pues, o sea, pues sí, güey, era obvio convertirse en una deidad para ellos, güey, ¿no? Fue más allá de los ritos de sus deidades, güey. Está cabrón, güey, está chingo. También, bueno, también Gavito dijo que lo que más le sorprendió de Serafín era la sangre fría que mostraba al desenterrar a las víctimas. Ajá. Hay una parte en el video, el de 4 horas, en las que Serafín dice: "Ey, Gavito, un lonchecito, ¿no? Ya hace hambre, mande por las tortillas con machaca". Hijo de todo perra. Esto mientras está sacando cuerpos de las fosas. O sea, está con las manos sacando cuerpos y le pide su lonche. Y es que, güey, está desenterrando y sacando los cuerpos. Constanzo no era el único orate de ese pedo, güey. Ahora sí que el roto para el descosido, ¿no? Una de las partes más impresionantes de la cinta es cuando Serafín comienza a cavar en el lugar donde había sido enterrado Mark Kilroy. Uh-huh. Y el comandante Benítez le pregunta: "¿Quién está ahí enterrado?" Y Serafín contesta: "El gringo". Hijo. Y cuando hace esto... ese es... ok, baja. Cuando hace esto, saca la cabeza. Ajá. Y es de donde toman la fotografía que después aparece en el álbum de brujería. Ajá, bueno, para aquellos que no están entendidos, ¿no? O que no les guste el metal o algo así, en la historia del heavy metal, uh-huh, existe una de las portadas oficiales más polémicas y censuradas en la historia del rock, ¿no? O del heavy metal, o del black metal, y es la portada de una banda de chicanos llamada Brujería, ¿no? Esta banda tiene esta portada y la portada es justamente este momento que estás relatando, ¿no? El disco se llama Matando Güeros. Mira, ojalá, güey, que toda la banda que piensa que el racismo a la inversa existe y que los güeros también sufren, ¿no? Y todo ese pedo, ojalá que nunca encuentren el disco de Brujería, porque la portada del disco de Brujería, Funando Güeros, es lo que acabas de mencionar. Eso sí, no la busquen, nosotros no les recomendamos no buscarla y tengan muchísima discreción. Sí, claro. Esto no se recomienda para menores de edades, nosotros no estamos recomendando que la busquen. Ok. Pero que se den idea de lo gráfico que es. La portada del disco Funando Güeros es la foto que acabas de relatar, ¿no? Entonces, tras unos minutos más de diálogo entre la policía y Hernández, finalmente descubre los restos de Mark Kilroy, que fue enterrado boca abajo, el torso, sin la cabeza y sin piernas. Ok. Entonces, en ese momento, Serafín ya es cuando, pues, por fin como que le llega un poco de humanidad y vomita. Sin embargo, los policías le dicen que que se apure, que siga desenterrando. Sí, se sentía muy chingón. Entonces pues ya termina de sacar a los restos y saca las vértebras de este chico, de Mark Kilroy, que estaban atadas con un alambre. Okay. Porque la idea era que con el tiempo pues el cuerpo se degradara y en el alambre quedara la pura vértebra. Ajá. Con el que Constanzo se iba a hacer un collar, ¿no? Entonces te digo que es cuando saca y es cuando toman la fotografía. La de la portada del disco Brujería. Pero aquí me cae una duda. Ajá. Se supone que le quitaron la tapa de la cabeza para sacarle el cerebro y echarlo a la enganga. Eso es lo que se decía. Ajá. Sin embargo, en la foto no parece que sea No, porque en la foto están cargando el objeto. Ajá. De la cabeza, güey. Sí, del pelo. Ajá. Entonces ahí hay una discrepancia con esto que estás leyendo, que es el informe oficial. Ajá. Y lo que decía Constanzo, ¿no? Pero bueno, eso ya... A final de cuentas fueron culpables, ¿no? Les echaron como 900 años. Y qué bien. Luego del cateo al rancho Santa Elena, el mundo empezó a conocer los detalles de los horrores que se vivieron ahí. Ajá. De los 14 cuerpos que se encontraron en el lugar, las autoridades lograron identificar a Mark Kilroy, Gilberto Garza Sosa, Víctor Saucedo Galván, Ernesto Rivas Díaz, Rubén Vela y Ezequiel Rodríguez Luna. Al parecer, algunos de ellos pertenecían también al crimen organizado. Eran, digamos que personas contrarias. Eran rivales. Salvo Mark Kilroy, ¿no? Él, digamos que es el que... Que fue el que encontraron vacacionando en Tamaulipas.
Entonces, Adolfo de Jesús Constanzo logró darse a la fuga acompañado de sus cómplices Sara Villarreal Aldrete, Martín Quintana, Álvaro León y Omar Oreochoa. Que es sus tres amantes. Así es, iniciándose así una cacería por toda la República, generando un estado de psicosis. Sí, claro. Porque es cuando habían unos satánicos sueltos. Exactamente. Que poco tenían que ver con Satanás, lo hemos estado mencionando durante los 2 capítulos, ¿no? Es cuando se escapan, pero también es cuando queman el Enganga, ¿no? Así es. No, bueno, es que todo pasó como que en ese momento. Ok. No, cuando llega la policía a hacer todo el retén, ellos logran escapar. Ajá. Pero inmediatamente llegan a la Ciudad de México. Y acuérdate que hacen todo el retén y después de unos días es cuando todavía tienen que llegar los chamanes de Miami. Pasaron un par de días, unos 4 o 5 días pasaron, desde el que llegaron al rancho hasta que quemaron el Enganga. Ok. Ñanga. Entonces, como te digo, aquí es cuando ya todos los presentan como los narcosatánicos, ¿no? El 24 de abril de ese año, agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal detuvieron a Salvador Antonio Villalzo y a Víctor Manuel Antúnez Flores, quienes formaban parte de la secta de Constanzo y estaban escondidos en un departamento ubicado en el número 31 de la calle de Londres, en la capital del país. Sí. El inmueble fue identificado como uno de los centros de operación de Constanzo, del padrino, como le decían. Ajá. No, que era de los inmuebles donde hacía todos sus rituales, donde llegaban los famosos políticos, todo el mundo. Es en este inmueble en donde supuestamente llegaban los famosos, donde llegaba el Baster Gordillo, sí, Juan Gabriel, la Tigresa, Blanquenau, todos esos. Ahí es porque es en la mera zona rosa. Ese departamento es una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México, ¿no? Pues más que lujosas está en la zona rosa, está un par de calles de la glorieta del Metro Insurgentes, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que es una de los puntos centrales de la zona rosa, ¿no? Ahí en Londres. Entonces, gracias a estas detenciones, las autoridades lograron identificar las casas de seguridad de Constanzo y su grupo, por lo que se realizaron cateos en domicilios ubicados en Atizapán, en Bosques de Chegaray, en el Estado de México, y en otro lugar no determinado, sin que se obtuvieran resultados. ¿Hubo un lugar no determinado? Ajá, sí. Porque es que acuérdate, lo dijiste en el capítulo pasado, Constanzo tenía 2 grandes engangas. El de Tamaulipas y uno en la Ciudad de México. Uno en la Ciudad de México, así es. Entonces, pero ¿dónde está el de la Ciudad de México, güey? Ese está en la Ciudad de México, o sea, en el Estado de México. Ajá. Son en Atizapán, en Echegaray y en otro lugar. Supongo que debe ser satélite, porque esos colindan, esos 3 lugares colindan. Pero supongo que es en satélite, no sé por qué le pusieron así, lugar indeterminado. Okay. Pero el otro ñanga estaba en el departamento en el que estaba Constanzo. Entonces, ahí vamos a eso. Sin embargo, gracias a los informes proporcionados por la cajera de un supermercado ubicado sobre calle Río Sena, igual ahí en la capital de la ciudad, las autoridades identificaron a uno de los integrantes de la banda de Constanzo, quien continuamente hacía compras en el lugar y además pagaba en dólares. Sí llamas la atención, ¿no? Ajá. Entonces, y más en aquellos años. Ahorita yo creo a pesar de ser en la zona rosa, que ahí se maneja también mucho eso. Sí, pero ahorita yo creo que ya no es tanto pedo por la gentrificación. Pero en aquel entonces pagar en dólares llamas la atención, güey. Ya va a ser al rato como Ensenada, ¿no? Que ya te quieren hablar en inglés y cobrarte en dólares. Ay, un michoacano hablándote en inglés, chinguen a su madre. Entonces, posteriores investigaciones sumadas a una carta que Sara hizo llegar a las autoridades donde aseguraba que estaba secuestrada. O sea, ella ya estaba empezando a fraguar su plan para que no se la chingaran, güey. Entonces ella en el baño escribe una nota y la avienta por la ventana. Okay. Me parece que son 2 o 3 notas que avienta. Ajá. Porque, pues digamos que las primeras no hicieron caso. Sí, bueno, se pierden. Ya es una de las últimas en las que le hacen caso. Entonces, todo esto permitió localizar al padrino y a sus cómplices en un departamento ubicado en el número 19 de calle Río Sena, en las inmediaciones de Circuito Interior, en la delegación Cuauhtémoc. Estamos hablando de que Río Sena está a un par de calles del Ángel de la Independencia. Y ahí estaba el segundo Enganga grande, güey. Así es. Hijos de perra.
Bueno, ese ya digamos que ya tenía un tamaño menor, porque realmente el importante es el de Tamaulipas, ¿no? Sí, pero sí. Lo que me llamó la atención es que el capítulo anterior dijiste que había 2 importantes, ¿no? Pero va más chico, ¿no? Pero entonces, espérame, encuentran a Constanzo por las cartas que aventaba por la ventana. O sea, ya estaban haciendo investigaciones. Porque y ya estaban muy cerca, güey. Ajá, porque a final de cuentas era un grupo que ya estaba bastante ubicado en la Ciudad de México. Nada más que digamos que hasta ese momento las actividades que estaban realizando, por decirlo de alguna manera, no eran ilegales. No, porque son parte de un rito religioso. Su rito, y los ritos los están haciendo en su domicilio. No es como los testigos de Jehová que andan en la calle tocando puertas. Eso es ilegal. Porque tú no puedes profesar tu culto en vías públicas. Sí, claro. Tiene que ser en templos o en lugares cerrados. Sí, claro. Estos lo estaban haciendo en lugares cerrados, no estaban... Entonces, básicamente no estaban rompiendo la ley. Estaban haciendo nada hasta mal. Cierto punto, porque acuérdate que Constanzo, para hacerlos más poderosos, torturaba gente para meterlos ahí, efectivamente. ¿no? Pero bueno, hasta Pero vamos, no había pruebas, o sí había. Sí, no había pruebas, exacto. Y si las había, recuerda que mucha de los altos mandos de la policía estaban involucrados. Entonces, ¿qué eran lo que hacían? Voltear a otro lado. Exactamente. Ok, pero entonces aquí es cuando ayuda a capturarlos la misma Sara Aldrete, ¿no? Que se decía secuestrada. Es que estoy secuestrada. Sí, como Gloria Trevi, güey. O sea, ya que les va a cargar la pistola, se victimizan, güey. No, bueno, sigue. Bueno, alrededor de la 1 de la tarde del 6 de mayo de 1989, elementos judiciales capitalinos comenzaron a investigar en los alrededores de los departamentos. Sí, claro. Hasta que dieron con un vehículo que daba coincidía con las características del vehículo de Constanzo. Dieron con el carro de Constanzo. Sí, bueno, pues, ¿no? Lo estás diciendo muy técnico porque estás leyendo el informe de este güey, ¿no? Pero vamos. Entonces los reportes indicaban que al ver a los judiciales revisar su vehículo, Constanzo dio la orden de arrojar dólares por la ventana para crear un caos y poder escapar. Para no llamar la atención, pendejo. Al no lograrlo, obviamente, Constanzo... Es que qué plan tan estúpido, güey. No, tienes la puerta bloqueada y avientas dólares, nomás se va a juntar la gente ahí en la puerta. ¿Y cómo te vas? Y luego van a decir, ¿de qué ventana están cayendo los dólares? Mira, la del 5º piso, ya valió verga ese güey. Ya, güey, o sea, ¿qué plan tan imbécil, ¿no? Pero bueno. Eso estaba desesperado ya. Era su plan. Entonces, al no lograrlo, Constanzo supuestamente dio la orden para que lo eliminaran o lo terminaran con su vida, mientras él se metía a un closet con uno de sus amantes. Mientras que el otro, que decidió no morir, Constanzo les dijo que hicieran un pacto suicida-homicida, ¿no? Entonces uno de sus amantes dijo, no, ni madres, yo no quiero. Entonces Constanzo se metió con su otro amante al closet y supuestamente este cabrón pues lo rafagueó. Los rafagueó dentro del closet. Ojo, esa es la versión de la policía. De la policía, así es. La versión de la policía es que Constanzo hizo un pacto suicida-homicida en donde se iba a meter él con un amante al closet en cuanto subiera la policía, porque él se había cargado la pistola, ¿no? Y ahí se iban a disparar. El que estaba afuera, el que no aceptó el pacto, los iba a rafaguear. Para que no los detuvieran, ¿no? Para que no los encontraran vivos, ¿no? Eso es el reporte oficial, güey. Una versión dice que en realidad la policía le tenía miedo por sus prácticas satánicas, entre comillas. Sí, se expandió el pánico satánico. De lo que ya hablamos hace rato. Y que cuando lo vieron, inmediatamente lo ejecutaron. ¿Tú cuál crees más, cabrón? Yo creo que es esta, la tercera versión. Ok, hay una tercera. Esta no es una versión oficial. Esta versión dice que cuando catearon el rancho Santa Elena, encontraron una libreta con varios nombres de gente muy importante dentro de la política mexicana. No seas cabrón. Y la orden era clara. No tenían que capturarlo vivo. Ok. O sea, en el rancho de Tamaulipas, encontraron la libreta con nombres de mucha gente poderosa, güey. Es esta libreta en la que venían los nombres de Yuri, de Juan Gabriel, etcétera. Y venían nombres de políticos muy, muy importantes de México. No dudo que el Baster Gordillo. No dudo que Bartlett.
Que Bartlett, sí, güey. No dudo que salieras de Gortari, pero bueno. Pero bueno, ya. Entonces hay que seguir el timeline de la muerte de Constanzo. Encuentran la libreta en Tamaulipas. Ajá. Vienen un chingo de nombres. Y alguien importante dijo: no lo dejen con vida. Ajá. No lo detengan. Ajá, mátenlo. Ejecútenlo. Porque alguien con vida va a hablar. Sí, O sea, a la política no le importa que se ensucien los nombres de grandes artistas. Ajá. Mientras no se ensucien los nombres de ellos mismos. Lo vimos con el caso del Negro Durazo, que no lo hemos podido sacar, pero por ahí anda. Lo vamos a ver, lo vimos con el capítulo del lunes. Mientras no toques a la política, el país se puede ir a la mierda, ¿no? Efectivamente. Entonces la tercera hipótesis es que una persona importante que estaba apuntada en la libreta de contactos de Constanzo dio la orden de que lo ejecutaran. De que no lo detuvieran. De que no lo detuvieran, pues vivo. Así es. Es que esa hipótesis yo consideraba como más probable en el número 2, en la que los policías entraron y por miedo lo rafaguearon y a la goma. Ajá. Obviamente la primera hipótesis no la crees. No, y esa es la oficial. La oficial siempre no la vas a creer, ¿no? Ajá. Yo consideraba la segunda como la importante porque, güey, a ti te han detenido, güey. Y te han dado tus madrazos. Ajá. Y cuando llegaste al torito, ¿qué dijeron, güey? ¿Qué dijeron los policías? Se cayó. ¿No te sirve la nariz? Sí. Porque te la madrió en joda, ¿no? Sí. ¿Y qué dijo, güey? Oh, pues se cayó. O sea, siempre van a mentir en ese pedo, ¿no, güey? Entonces yo creía... creo que dije de mucho, ¿no? Está bien. ¿Sí, no? Sí, tú ok. Hace muchos años. Ajá. Yo creo que... y yo por eso creía la segunda hipótesis, güey. Pero ya que manejas la tercera, que no la conocía, güey, puta, se me hace súper plausible y más en esos años, güey. Ok, vas adelante, no, está muy bueno este pedo, güey. Así culmina la historia de los narcos satánicos. Ajá. Con la muerte de estos cabrones, ¿no? Ya después las otras 2 personas que quedaron vivos terminaron en el reclusorio con una condena de 900 años de prisión. Incluyendo Sara Aldrete. Sara Aldrete, ella terminó en la prisión aquí en Tlalpan. En la femenil. Ajá, en la femenil en Tlalpan, donde normalmente las mujeres que llegan a caer en esa cárcel son completamente olvidadas. Ajá. Por la sociedad, ¿no? Y ella siempre se defendió diciendo que ella era simplemente una víctima. Sí, claro. Sin embargo... hizo un Trevi. Ajá, siempre se manejó con que era una víctima. Pero después de las diferentes pruebas y toda la investigación que se llevó a cabo ya con ella, porque pues obviamente Constanzo pues ya le había cargado la chingada, Serafín y Elio Hernández pues ya habían sido juzgados y todo, con la que quedaba la duda era con Sara. Sí, claro. Entonces ya después de muchas investigaciones se determinó que no también participó en no solo participó, sino que disfrutaba realizar los actos. Ajá. No, porque ella siempre manejó que ella estaba con Constanzo por que tenían una relación sentimental. Ajá. ¿No? Cosa que es completamente falsa. Ajá. No, la relación de Constanzo con Sara simplemente era llegar con digámosle el tío, con el pariente, ¿no? Con Américo Villarreal. El exgobernador de Tamaulipas. Hijo. Entonces ella siempre dijo que ella no sabía lo que Constanzo hacía. Cuando fueron saliendo más pruebas, ella empezó a decir, bueno, pues es que tal vez sabía un poco. Siguieron buscando pruebas y encontraron que ella no solo sabía, participaba, tanto en los rituales como en los sacrificios. Hijo. Y pues por eso actualmente está purgando, me parece que 900 años de prisión en Cadereyta. Que nos dijeron que es en Nuevo León. Yo me equivoqué, ¿no te acuerdas que dije que era en Veracruz? No. Sí, bueno, hace mucho, sí, como 20 capítulos te la cagaste, sí. pero sí, bueno, es allá. Cadereyta en Nuevo León. Y así acaba. Y así culmina la historia de los narcos satánicos. De los mal llamados narcos satánicos. Que esta Sara Aldrete también estuvo un momento en Santa Marta Catitla, porque fue muy amiga también del Bester Gordillo y de la Mata Viejitas. Ah, ok. O sea, recientemente, bueno, no hace muchos años la mandaron para allá, entonces. Sí, no sé si recuerdas que en el capítulo de la Mata Viejitas hablamos que ella se hizo muy amiga de Sara Aldrete y del Bester Gordillo. Sí, claro. Que movían todo el vicio y todo, pero cuando el Bester sale y a Sara Aldrete la mandan a es ahí, sí, cierto. Cadereyta, la Mata Viejita se queda sola, pues ya nomás a vender tacos. A vender taquillos, ¿no? Ajá, a tacos de abuelita. Ajá. Okay. Y así culmina esta historia de los mal llamados narcos satánicos. ¿Qué te pareció? Ay, güey, es uno de los capítulos que más he disfrutado, güey, en la puta vida del podcast. Pues más que disfrutar es muy interesante, ¿no? Sí, güey, o sea, cómo se llevan todas no disfruto estas, las muertes, güey.
todas estas prácticas. Sí, cabrón. No, Sobre todo el trabajo policíaco que la neta en este caso, güey, sí estuvo al pedo, güey. Sí estuvo al pedo, güey. Sí, y supieron cuándo hacerle caso a la religión. Y yo no me iría a un trabajo policíaco. Yo me iría a un trabajo de la gente Benítez. Sí. Porque claro, realmente ese cabrón es el que dijo, esto es así. Es un super policía mi Benítez, mano. Sí. Ese sí es un buen policía, cabrón. Ese sí es un buen policía. Puta. Y pues ahí es donde culmina esta historia. Yo quiero hablar más adelante, lo vamos a retomar, todo lo que tiene que ver con los yorubas, el palo mayombe, la santería, porque es muy, muy interesante y es muy rico, ¿no? Toda esta religión, todo este culto, que a final de cuentas pues es básicamente lo mismo que... Sí, güey, son religiones. Cualquier religión, ¿no? Está bien, ya hemos hablado de todo ese pedo, ¿no? Güey, qué fenomenal capítulo, cabrón, qué chingón, güey. Vamos a ver si podemos subir, te digo, el clip de... No el de 4 horas, porque ese está muy cabrón. No, pero los clips de la detención de cuando está este Serafín desenterrando los cuerpos. Y voy a ver si logro encontrar el video que Constanzo vio en la televisión. Porque ya cuando están ahí en Lago Serna, vamos a retomar un poquito. Se me pasó eso. Bueno, sí, porque grabaron que quemaron el Enganga. ¿En qué momento lo vio? Cuando él ya está ahí en el departamento de Lago Serna. Donde lo capturan. Y entonces es lo mismo, es cuando Sara empieza a escribir las notas para que la ayuden. Entonces, porque Constanzo se empezó a volver loco, güey. Entonces se dice que ahí en el departamento, obviamente es cosa que dice la policía, es muy dependiente de ver si es real o no, que encontraron pues así un montonal de dinero, hasta $1 millón quemado. Y entonces la policía dice que Constanzo quemó el dinero como para decirle al ñanga, es que toma todo lo que tengo, No fue mi culpa, o sea, como buscando... Entonces aquí es que sí se nos brincó ese caso porque el caso está bien intenso, güey. Lo que detona que Sara Aldrete envíe las notas por la ventana es... Cuando Constanzo en la televisión ve que están quemando el ñanga. El ñanga de Tamaulipas, güey. Y eso hace que se vuelva loco. Porque dice, no manches, es que yo tenía que protegerlo. Y entonces el ñanga va a venir a vengarse contra mí. ¿Te das cuenta que hasta cierto punto sí funcionó lo que le dijeron los santeros de Miami al policía? Ay, ¿qué te parece si la acabamos aquí? Sí, pues ya vamos a dejarlo aquí. Nos despedimos. Claro, ¿qué te parece si trato de hacer una edición del video de las 4 horas y lo subimos a contenido exclusivo a ver si se puede? Sí. Porque es muy gráfico, Únanse a Testigos Perdidos. Tiene un costo de 9 pesitos, eso nos ayuda a seguir trabajando para ustedes. Síganos en Spotify, ahí en Spotify necesitamos un pequeño empujón más. En Spotify, síganos en la fanpage. Próximamente en la fanpage nos han pedido, siempre dicen, me pidieron, ¿no? Pero bueno, a mí me han comentado que si podíamos subir los capítulos a Spotify, a Facebook, porque luego hay gente que no tiene datos para estar escuchando por YouTube o no tiene Spotify. Estaba viendo... Güey, Spotify consume muchos datos. Bueno, entonces hay gente que dice que deberíamos de subir los capítulos a la fanpage de Facebook, porque pues el Facebook prácticamente en todos los planes pues es ilimitado. Buen punto. Entonces ahí pueden ver los videos sin necesidad de gastar datos. O al menos tantos. Entonces pues yo creo que les vamos a empezar a subir los capítulos a la fanpage de El Podcast Perdido en Facebook, ahí para que estén al pendiente. Únanse, síganos y pues ya ahí aprieten los botones que están ahí abajo. Menos el de manita abajo. Ese no. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar al pendiente de nosotros. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros narrárselo. Y sin más que decir, nosotros fuimos El Podcast Perdido. Nos vemos la próxima semana. Abur.